Poder comenzar a hablar de sensores necesitamos hablar de señales y los tipos de señales que existen. Porque en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar una cantidad enorme de sensores. En realidad, todo aquello que es capaz de traducir una señal física, química, biológica o del tipo que sea en otro tipo de señal, ya se puede considerar un sensor. El sensor más grande que tiene nuestro cuerpo, pues lo podemos identificar fácilmente y ahorita es muy claro, ¿no? Nuestra piel es uno de los sensores más grandes, porque aparte es el órgano más grande, pero sobre todo el más sensible, ¿sí? Nuestra piel es capaz de detectar humedad, de detectar eh, am, ¿Ahora? la temperatura, perdón, ¿sí? No, ok, la temperatura, eh, aunque no es como tal una señal, pero bueno, podemos ver el aire, podemos sentir, o sea, una infinidad de señales que pueden provenir de nuestro mundo. Entonces, tenemos que identificar sobre todo los dos tipos de señales con las que vamos a trabajar. Nuestro mundo es un mundo analógico, aunque nuestros aparatos puedan ser ya en su mayoría digitales, pero es un mundo analógico. Estamos llenos de señales. Ahorita, por ejemplo, ustedes pueden estar viendo una luz, definitivamente, ¿no? Si no, no pudiéramos observar nada. Pueden estar escuchando algún sonido, pueden estar sintiendo la palma, alguna superficie. Y todo eso entonces ahí son señales. Todo eso se traduce en señales que van a nuestro cerebro y que además al momento que se traducen, esto lo interpretamos que es a través precisamente de un sensor. Y esto se interpreta y nos genera una señal específica que dependiendo nuestra información previa, pero también la sensibilidad, nos produce una reacción. Algunos de nosotros podemos tener frío o sentir esa sensación de frío. Habrá quienes la información que ya tienen o la sensibilidad que tienen pudiera ser mínima y el frío no es, o la sensación no es tan elevada. Y luego la reacción entonces tampoco es tan elevada. Luego vamos a ver esas diferencias. Bien, entonces, em, dentro de las señales que nosotros vamos a platicar, pues está con la que estamos acostumbrados a trabajar, que son las señales analógicas. Em, Algunas características, propiedades o definiciones con las que podemos identificar esas señales es precisamente estas que se enumeran. Una señal analógica es continua, pero es continua porque puede tomar diferentes valores de manera infinita, ¿no? Si nosotros partimos, por ejemplo, esta onda que vemos aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí podemos encontrar una infinidad de valores. Todos los números que pudiéramos conocer o con los que pudiéramos estar relacionados. Regularmente, esta señal analógica la identificamos por el tipo de onda que se grafica. Casi siempre senoidal. Y la llamamos senoidal, porque no cosenoidal, ¿verdad? Esta nos dice que solo puede ser leída por dispositivos capaces de interpretar esa señal analógica. Pues igual como el otro tipo de señal, ¿no? Pero regularmente esta señal analógica nos va a servir para representar esas medidas físicas o valores físicos. En realidad, todo aquello que pueda ser medido, vamos a poder representarlo de manera analógica, ¿sí? Fíjense, aquí nos dice, quiere decir que la información o la señal para pasar de un valor a otro debe de pasar por valores intermedios. No son saltos, no hay saltos. ¿Y por qué lo decimos?
Bueno, pues porque en las señales digitales regularmente lo identificamos de esa manera. Fíjense, ¿sí? Prácticamente es la misma onda senoidal, nada más que traducida a una onda cuadrada. Posteriormente, esta señal la podemos traducir, bueno, en este caso que nos dice digital, la podemos traducir a una tipo binario, en donde solo valores positivos, porque así lo hacemos, o así lo representamos, o así lo interpretamos. Pero bueno, como señal digital, esta pasa de un valor al siguiente sin tomar esos valores intermedios, ¿sí? Arriba, abajo, aunque sabemos que de manera inmediata, pues como tal, no se da necesariamente. Siempre va a haber, si ustedes observan un pulso de reloj, ¿sí? Una onda cuadrada del pulso de reloj, si tuviéramos la capacidad de verlo con más detalle, veríamos que hay una pequeña inclinación por aquí y una pequeña subida, tal manera que no es totalmente inmediato jamás. Es discontinua. ¿Por qué? Repito, porque luego se toma de aquí hacia acá. Entonces se supone que entre este y este punto no hay una señal como tal. Por eso se le dice que es discontinuo, porque no está esa infinidad de valores entre un pico y otro. Solo puede tomar dos valores o estados, 1 o 0. El 1 y 0 en realidad, jóvenes, es una convención. A alguien se le ocurrió decir 1 y 0, pero pues a alguien más se le pudo haber ocurrido decir A y B, ¿sí? O alto y bajo, como luego lo identificamos, ¿sale? Bien, entonces, dice aquí los cuales pueden ser impulsos eléctricos de alta y baja tensión. En realidad, recuerden, cuando ustedes trabajan con circuitos, ¿sí? Y se les dice, el 1 lo identificamos con 5 volts o como si fueran 5 volts. El 0 son 0 volts, no, no en los circuitos integrados, en los componentes electrónicos, no es un 0 absoluto ni un 5 absoluto. Hay en realidad un rango. Por eso le digo que al final de cuentas esto es como una especie, y ya lo veremos ahorita en la definición, una representación. Interruptores abiertos y cerrados es otra forma de, ¿sí? De representar este tipo de señales. Bien, ahora, ¿qué diferencias existen entre señales digitales y analógicas? Aquí es bien importante. ¿A qué nos referimos cuando decimos señales? ¿Sí? A la representación de un fenómeno físico. Ojo, un fenómeno físico siempre será analógico, pero tenemos la capacidad o los componentes elementos que nos permiten traducir esa señal analógica en una digital. ¿Sí? Entonces, el procesamiento de las señales analógicas puede llevarse a cabo en tiempo real y consume menos ancho de banda en comparación con el procesamiento de señales digitales. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Se refiere, nuevamente, repito, si yo tengo un aparato que me genera señal analógica y un aparato que me genera señales digitales, ¿sí? Entonces, tiene sus ventajas representar un fenómeno a través de una señal digital y tiene sus desventajas, así como representar un fenómeno físico en una digital y analógica tendrá sus ventajas o desventajas, ¿sí? En ambos casos. Como siempre se los he dicho, si cuando compramos, cuando hacemos alguna comparación, una ventaja siempre va a conllevar, ahora sí que un precio, ¿sí? Y una desventaja luego a veces nos puede dar una ganancia, dependiendo del punto de vista en que lo veamos. Entonces aquí nos dice que la señal analógica puede llevarse a cabo en tiempo real. Eso sobre todo es el punto más interesante. En arquitectura de computadoras, en sistemas operativos y en otros temas también se habla mucho de lo que son los procesamientos en tiempo real. Y dependiendo la tarea que se esté realizando, ¿sí? El trabajo en tiempo real, el procesamiento en tiempo real puede llegar a tener un buen impacto si el tiempo real se da.
consume menos ancho de banda en comparación con el procesamiento de señales digitales. ¿Por qué? Porque luego la resolución en una señal digital luego nos puede consumir una palabra mayor o como tal el ancho de banda mucho mayor. El costo de la señal analógica es menor. Y en el caso del sonido, algunos aseguran que las grabaciones analógicas son más fieles que las digitales. Definitivamente más fieles, probablemente con más ruido. De ahí la fidelidad, ¿no? En la señal. Entonces, si yo traduzco una señal analógica a una digital, repito, pues tendré cierto beneficio, pero tendré que pagar un precio. Si yo quiero que sea más fiel la señal, más exacta a lo que realmente se está detectando, un aparato que me genere una señal analógica pudiera ser la opción. Dice, algunos disturbios en las señales analógicas pueden provocar que la información presente errores irreparables, a diferencia de las señales digitales, en las que los errores pueden ser más fácilmente corregidos, sustituyendo, borrando o insertando símbolos. Esa es la ventaja de una señal digital. Se perderá fidelidad o realidad o exactitud, pero nos dará una señal más limpia. Las señales digitales ofrecen más facilidades a los usuarios que se ven en la necesidad de compartir grandes cantidades de información. Es sencillo. Si yo voy a hacer procesamiento de información, pues lo tengo que hacer a través de una señal digital y va a ser mucho más rápido, ¿no? Si no voy a procesarla, porque no requiero procesarla, porque lo único que quiero es una reacción o una detección de algo, pues no necesito hacer esa conversión de analógico a digital, ¿sí? Les decía hace un momento, justamente a veces decimos, se representa de manera senoidal, no necesariamente. Esto, por ejemplo, nos representa una señal analógica. Sube y baja conforme el tiempo, aunque no de manera periódica o no con un mismo ancho de variación. Aunque esta no es la representación de esta es una manera de representar una señal digital. Y es bien sencillo, ¿no? Para nosotros es muy sencillo porque pues estamos ya muy familiarizados con este tipo de representaciones. Por allá cuando ven métodos numéricos, hay métodos para convertir esto a esto y también para convertir de esto a esto. No sé si llegaron a aplicarlo en lo que es la parte electrónica, aquellos métodos de conversión, el Simpson, el Rapson y no recuerdo qué otro, pero por ahí es cuando calculaban, por ejemplo, el área bajo la curva, una de las aplicaciones era también para poder calcular o traducir a esto.